A nadie le sorprende ver cómo los farsantes de la 4T un día desean juicio político contra un personaje y al otro día lo elevan en hombros como salvador de la patria. Eso es lo que ha estado pasando con el ministro Alberto Pérez Dayán, quien pasó de ser en febrero de este año como todo un traidor, como alguien aliado de las transnacionales extranjeras, como alguien que vende al país para que lo saquen, a ser un ministro coherente que no renunció a sus principios y que se apartó de lo que llaman ellos el cártel de la toga. Todo porque en febrero de 2024 el ministro votó en contra de la llamada ley eléctrica, junto con otros ministros también, y la declaró inconstitucional, y en esta ocasión se dio a las presiones del oficialismo para ni siquiera acceder a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad, que ni siquiera se llegó a ese punto, de la reforma judicial. El discurso es abismalmente diferente si comparamos a diversos actores de los farsantes de la 4T, diversos integrantes de este selecto grupo, y comparamos lo que dijeron en febrero de este año con lo que están diciendo ahorita a partir del pasado 5 de noviembre, en que la Suprema Corte de Justicia se desistió del análisis debido a que no se contaban con los 8 votos necesarios, luego de que el ministro Pérez Dayán dijo: yo no voy a acompañar esto, me niego a siquiera considerarlo. Entonces se determinó, perdón, que la discusión era estéril, no se continuó con ella. Hagamos una revisión de algunos de los comentarios contrastantes entre febrero y noviembre de este año. Hoy Marco Levario Turcot cita a Epigmenio Ibarra, que como ustedes pueden ver en la imagen en pantalla, el 2 de febrero de 2024 compartió un cartón de Monero Rapé con el siguiente texto: ministro enérgico es Dayán Pérez, juicio político. Cartón de Monero Rapé. Al respecto, Marco Lovero Turcot comentó: hace 9 meses Epigmenio Ibarra encabezaba el escarnio contra el ministro Pérez Dayán. Ahora, junto a la 4T, enaltecen al ministro porque finalmente cedió a sus chantajes y se hizo parte de la destrucción de la democracia. Y bueno, respecto a eso, hay que citar lo que dijo el 6 de noviembre, al día siguiente del desistimiento, Gerardo Fernández Noroña. Le dio la bienvenida, así, tal cual, le dio la bienvenida a Pérez Dayán a la 4T. Ya eres un ministro del pueblo. Fíjense nada más. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, dio la bienvenida al segundo piso de la Cuarta Transformación al ministro de la Suprema Corte de Justicia, Alberto Pérez Dayán. El legislador del Partido del Trabajo aseguró que Pérez Dayán ya es un ministro del pueblo, al igual que Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz. Fernández Noroña expresó un cúmulo de elogios hacia el ministro, que con su voto impidió que se alcanzara la mayoría para que la reforma judicial fuera discutida de fondo y con ello se echaran abajo o existiera siquiera la posibilidad de echar abajo varios de sus preceptos. Dijo Noroña que Pérez Dayán es un ejemplo de la razón, la decencia y la legalidad, y hoy la patria se salva. Sigue el proceso y, como lo dije, se van a elegir a las personas juzgadoras el primer domingo de junio de 2025. Es un proceso de democratización muy importante. Y siguió Fernández Noroña. Muy larga vida Alberto Pérez Dayán, que estando en ese grupo de 8 les dijo: no puedo acompañarlos en esto. Yo no tengo atribuciones en el marco constitucional. Yo no puedo tomar una decisión. Inclusive deja muy en claro que no está de acuerdo con el cambio constitucional que nosotros hicimos, pero que eso no significa que va a responder una desmesura con otra desmesura. O sea, no está defendiendo lo que nosotros estamos convencidos que es lo mejor para la patria. Él dice: yo no lo comparto, pero no tengo facultades.
y hoy ustedes lo olvidan. Eso es todo lo que citó Gerardo Fernández Noroña, repitiendo en mucho el discurso que en el mismo sentido dio Claudia Sheinbaum. Pues vamos a ver varios ejemplos, más ejemplos. Fabricio Mejía escribió el 8 de febrero de 2024. Pérez Dayán hizo su tranza en la Suprema Corte para que España pudiera cumplir con lo que prometió, darle la industria eléctrica a la ultraderecha, ya saben, para que haga negocios. Pero el 6 de noviembre hizo una lista de todas las personas que quisieron sustituir a la soberanía y en esa lista no incluyó al ministro Pérez Dayán. Así lo dijo. 7 personas quisieron sustituir a nuestra soberanía, a la Cámara de Diputados, de senadores, a más de la mitad de los congresos de los estados y a la presidenta. Y por su parte, Vicente Serrano, pues también dio el cambiazo. El 2 de febrero escribió lo siguiente: Mañanera de López Obrador, juicio político a ministro empleado de oligarcas, Pérez Dayán. El 5 de febrero puso esto: mire qué pinche cinismo. Alberto Pérez Dayán participó en el aniversario de la Constitución y se puso a justificar sus chingaderas. Pero ya este 6 de noviembre escribió lo siguiente: fue coherente, así con puras mayúsculas, dice la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el muy atacado Pérez Dayán. Y ahora sí vamos a revisar lo que decía y ahora dice Álvaro Delgado. También veremos este cambio. El 11 de diciembre de 2018 incluyó a Pérez Dayán en un tuit que publicó para promocionar un reportaje, un artículo de opinión que publicó en el Heraldo. Dijo lo siguiente: si los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alberto Pérez Dayán asesoraron a los senadores del frente opositor contra los millonarios sueldos del Poder Judicial, nadie duda que la ley será declarada inconstitucional. Aquí los detalles. Bueno, es una columna que ya el propio Heraldo quitó de su portal. El 5 de noviembre, el 29 de agosto de este año, Álvaro Delgado puso: no pierdan de vista Alberto Pérez Dayán, ministro del PRIAN. Es quien resolverá una deuda de 30,000 millones de pesos de impuestos que el magnate Ricardo Salinas Pliego no quiere pagar. Y ahora sí, ya después de la resolución de la Corte, puso: con el pretexto de que ya estaban cansados, con sesiones de solo 4 horas, la ministra Piña decreta un receso. Y es muy claro para qué. Para que los poderes más viles de México aprieten al ministro Alberto Pérez Dayán y lo hagan volver al redil. Son capaces de todo, hasta de anular la reforma con solo 6 votos. Y bueno, pues esto no pasó. Pero vean el cambio de Álvaro, que de considerar al ministro pues un empleado de la oposición, un ministro del PRIAN, ahora ya era una pobre víctima de los poderes más viles de México. Ahora revisemos qué escribió Abraham Mendieta. 2 ejemplos. El 5 de febrero, Abraham Mendieta puso: Pérez Dayán es un ministro al servicio de las grandes empresas extranjeras como Iberdrola. Sí, Iberdrola, la empresa que contrató a Felipe Calderón, expresidente que lo propuso como ministro de la Suprema Corte. A veces las cosas son tan sencillas como lo parecen. Ya el 6 de noviembre, hace 2 días, Mendieta puso: yo creo que Pérez Dayán quiso ser leal a su bloque político laboral hasta que se encontró con una contradicción de tesis que él mismo había defendido anteriormente y ponderó. Y la contradicción llegó a su límite y no se hundió en el fango ajeno. Ahora veamos a este individuo conocido como el columnista de dinero de la jornada, Enrique Galván Ochoa. El 6 de febrero, también en torno a la ley de la industria eléctrica, escribió: ayer se conmemoró en Querétaro el aniversario número 107 de la promulgación de la Constitución. No asistió el presidente López Obrador y el ministro Alberto Pérez Dayán habló a nombre del Poder Judicial.
Entre otras cosas, dijo lo siguiente: hay que alejar al Poder Judicial de la política y no arrojarlo al fondo de ella para que no resulte en un juego de las pasiones. Agregó: militancia y judicatura no son afines. De plano nos quiere chamaquear. La Suprema Corte se ha convertido en un partido político de oposición al gobierno de la 4T. Morena ha pedido la destitución de Pérez Dayán por la chicanada en el caso de la ley de la industria eléctrica, la cual ha sido declarada inconstitucional. Y ya para el 6 de noviembre, otra vez cambiada la actitud después de que Pérez Dayán logró que no se invalidara la reforma judicial, su postura es muy distinta. Él escribió: 7 ministros votaron a favor de invalidar una parte de la enmienda, pero necesitaban 8 votos. Es importante nombrarlos porque son protagonistas de un episodio oscuro de la historia nacional. La presidenta Norma Piña, Luis María Aguilar, Jorge Pardo Rebolledo, Margarita Ríos Farjat, Javier Lainez Potisek, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara. Los 4 ministros que emitieron su voto a favor de la reforma, con base en que la Corte no tiene facultades para modificar el texto de la Carta Magna, son Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Alberto Pérez Dayán. El voto de las señoras ministras se conocía de antemano, pero la sorpresa fue Pérez Dayán. Habrá que mencionar que la presidenta Sheinbaum, apenas cumplido un mes de su gestión, se ha notado un triunfo muy importante. Mostró fe en sus principios, temple y paciencia. Y dentro de la 4T no solamente hay farsantes, hay otra clase de especímenes que Marco Levario Turcot retrata muy bien en su nuevo libro Bestias, monstruos y bufones de la 4T, con 100 estampas que retratan a toda clase de sujetos e individuos pertenecientes a este mal llamado movimiento. Bestias, monstruos y bufones de la 4T ya está en preventa a un precio exclusivo de 250 pesos para quienes hagan su depósito a los números bancarios que aparecen en pantalla o que están también aquí abajo en la caja de descripción. Una vez que ustedes hayan hecho su pago, envíen su comprobante de depósito al WhatsApp 55 20 18 16 04 para que los anoten en esta lista de preventa. Que estén muy bien, soy Orquídea Fong y les deseo un excelente día.